digamos que los tres grandes pilares de la maestría, como en alguna ocasión ya lo expliqué, pero bueno, para quienes no están tan familiarizados, son la narración, que hace parte del ser del lugar en donde se desarrolla la maestría, que hace parte de la tradición y que hace parte de un saber que es como innato en la gente que está en la costa atlántica. El mundo digital, que evidentemente es el mundo en el que nos estamos moviendo. Y el tercero es un asunto, digamos, que ha sido complementario y que me parece que es muy importante, que es esa capacidad que tratamos de desarrollar en las personas de acercarse a distintos campos del conocimiento, y algunos de los cuales, digamos, en algunos de los cuales hacemos un poco más de énfasis. En este momento, vuelvo y digo, por la condición en la que estamos, hemos optado por hacer este encuentro, digamos, sobre narrativas digitales y siglo XXI, así lo hemos titulado en general con el área de posgrados y maestrías de la Universidad del Norte, a la que, entre otras, les agradezco mucho el que me hayan facilitado la posibilidad de contactar a las personas y de hacer que esto que estamos haciendo se vuelva de alguna manera, por eso Mac preguntaba sobre la grabación, se vuelva de alguna manera digamos, un elemento central para poder seguir difundiendo la maestría y lograr que en estos tiempos como un poco complejos y en estos tiempos bastante cambiantes, podamos continuar con una labor que ya completa un año y medio. Un año y medio en el que hemos tenido el primer grupo de estudiantes. Hay dos de ellos que nos están acompañando y ya les he pedido que vengan y digan lo que quieran. Esto no es una cosa como que hayamos pensado antes que tiene que decir Juan Manuel ni que tiene que decir María Mónica, que son dos estudiantes bastante destacados, cada uno en campos, digamos, complementarios, pero digamos que distintos. Hay una cosa que yo quiero destacar del trabajo de Juan Manuel reciente. Bueno, de María Mónica conozco bastantes cosas. Ayer inclusive me mandó una cosa muy interesante sobre el tema del coronavirus. Con Juan Manuel quiero destacar un asunto reciente que me compartió y que yo creo que se va a convertir en una especie de hito de la condición en la que estamos viviendo en este momento, que es la condición parte del encierro o de la cuarentena, como lo quieran llamar. Él hizo un video institucional muy interesante sobre la ciudad de Barranquilla, que circuló por redes y que me parece que se va a volver un hito porque hasta donde yo sé y hasta donde yo he visto, ha sido como el único, digamos, producto que digamos que se planteó la cosa de, hombre, hay que contar cómo se ve la ciudad, y básicamente se ve cómo se ve la ciudad desde arriba, y cómo se ve una ciudad como Barranquilla guardada, digamos, enclaustrada. Me parece que es un video que hay que conservar y hay que tenerlo como referente. Evidentemente es un video institucional, pues, pero es un video que nos lleva por distintos caminos. En este caso específico, vamos y volviendo un poco al comienzo, y por favor, María Mónica y Juan Manuel, cuando quieran, me van interrumpiendo. Yo tengo algunas cosas que a mí me gustaría irles preguntando y un poco que hicieran comentarios a partir de lo que yo voy a desarrollar, que se basa básicamente en dos autores. Uno es Alessandro Barico, que es
digamos, yo lo conocí más como un novelista, entre otras quienes no hayan leído la novela corta Seda, S-E-D-A, por favor léanla. Es una novela muy bella sobre el comercio de la seda. Pero él en realidad se fue posicionando más como un estudioso del mundo en el que estamos viviendo ahora, que ya van a ver cómo lo empieza a definir y cómo lo caracteriza. Y la segunda persona se llama Carlos Escolari, ambos se los recomiendo. Carlos Escolari es también un teórico latinoamericano que se ha dedicado a pensar sobre todo la narrativa y el mundo digital. De Barico, si no lo han mirado, les recomiendo que miren Los Bárbaros. Los Bárbaros, entre otras, son ustedes, no soy yo. Él escribió ese ensayo para tratar de caracterizar a la gente joven de la generación que ha, de alguna manera, nacido en el siglo XXI, y no para decirles que son unas bestias, ni mucho menos, sino para tratar de explicar que a esos que algunos catalogan como los bárbaros, lo que hay es que darles cabida, abrirles camino y dejarlos que cuenten historias. El tema que hoy nos ocupa, fíjense que nos ata narrativas y siglo XXI, narrativas digitales y siglo XXI, y le hemos puesto, entre otras, con las personas que han contribuido a hacer esta presentación, que es, entre otras, Made in Uninorte. No es una presentación ni robada, ni nada por el estilo. Es lo que ustedes ven, entre otras, que es un diseño muy bello. Es hecho por estudiantes de la Universidad del Norte que estuvieron trabajando estas últimas 2 semanas en esto. Específicamente hay 2 que me parece que los conocen algunos, y me parece que es bueno que es oportuno darles el crédito porque han construido una cosa muy bonita. Entre otras, queríamos que así fuera. Son Douglas Badel y Delfina Chacón. Delfina lo que hizo fue el trabajo de encontrar distintas narrativas en el ámbito digital para poderles explicar un poco a ustedes qué es lo que al final pretendemos con esto en la maestría. Y Douglas lo que hizo fue como todo el concepto evidentemente trabajando conmigo. El subtítulo que le hemos puesto es Aprender a contar con los nuevos sentidos. ¿Por qué? Porque eso es un poco lo que, digamos, enfatiza la maestría en buena parte de sus materias. A nosotros nos parece que la idea es que más allá de que sea una maestría en periodismo, quienes estén con nosotros en la maestría en periodismo aprendan a contar historias en el mundo digital, y eso implica hay que aprender a contarlas con otro sentido en múltiples facetas, sentido en términos de sentir y sentido en términos de dirección, porque hay que mirar cómo se cuentan las cosas. Y hay que tener claro que el mundo en el que estamos nos da la oportunidad de hacerlo en diferentes direcciones. Si Mac me ayuda, vamos bajando un poquito la presentación. Esta frase de Barico me parece que es esencial para entender a lo que me voy a referir. Aquí, entendiendo el mundo, en el mundo no está cambiando algo, sino todo. Barico lo que hace, este es un libro del año 2019. Bueno, el libro no lo vamos a ver exactamente, pero se llama The Game. Es como la segunda parte de Los Bárbaros, pero está mucho más enfocado en cómo ha sido que ese proceso en el que se ha ido construyendo una nueva manera de mirar no solo la comunicación y el periodismo, sino de mirar en general el entorno en el que estamos. Vamos bajando, Marc, por favor.
el diseño, digamos, el diseño corresponde a la portada, también es importante decirlo. El diseño corresponde a la portada del libro de Game, bueno, que es un Lego, y es un Lego, digamos que global. ¿Cuál es el principio sobre el que se basa Barico? Él dice el siglo XXI es una, básicamente lo que estamos viviendo es una mutación. Él dice, hay un siglo que es el siglo XX, que cumplió unas ciertas premisas. Él dice que es el siglo un poco de los sacerdotes, de la gente que se pensaba sabia, y que el siglo XXI, que está representado en buena parte por la tecnología, pero también está representado por una nueva manera de pensar y una nueva manera de aproximarse. Y él no lo califica, pero dice, acá se volteó el mundo. Y básicamente lo que hace es la imagen de una montaña y toma la imagen de un iceberg y dice, miren, en el siglo XXI lo que pasó es que la punta del iceberg se fue para abajo. Y entonces ahora la gente lo que dice es que estamos viviendo en el mundo de la superficialidad. Lo cual quiere decir que es el mundo de la superficie. Y el mundo de la superficie quiere decir muchas cosas, entre otras que todos estamos en la misma condición de poder desarrollar lo que queremos desarrollar en un terreno que es muy competido y en un terreno que es digamos, al que no es tan fácil, digamos acceder. Él lo que dice es, en el siglo XXI, al darse la vuelta de eso que él marca como una montaña, al darse la vuelta, lo que ha pasado es que ha habido una mutación en las conductas de la gente. Esa mutación en las conductas de las personas ha llevado a una serie de movimientos también en la manera como la gente piensa lo que está alrededor, y por lo tanto, eso ha llevado a una cosa que muchos identifican como la revolución digital. Lo que es más interesante de Barico es que dice, sí, hay un cambio tecnológico expresado en el mundo digital, hay una revolución tecnológica, pero lo que es más importante es que esa revolución tecnológica nos da nuevas herramientas y nos pone a vivir de otra manera. Él dice, realmente la revolución tecnológica no es tecnológica, es una revolución mental. Es decir, es una revolución en la que el pensamiento ha sufrido una mutación absolutamente, digamos, profunda, y por lo tanto no la tenemos que pensar a partir de los aparatos, sino la tenemos que pensar a partir de cómo uno mentalmente se ha transformado y cómo la gente, lo que le ha ocurrido es que la hemos llevado a que piense de otra manera. Esto que parece un poquito abstracto es bastante sencillo, es mutación, un movimiento tecnológico que produce una revolución tecnológica y que produce además una transformación mental. Ese es el principio sobre el que trabaja Barico, y me parece que es importante, y ahí yo creo que María Mónica y Juan Manuel me pueden ayudar un poquito. Me parece importante porque uno de los principios sobre los cuales está basada, yo les hablé de 3 principios sobre los que está basada digamos, la maestría en periodismo, pero uno de esos 3 principios es el principio del conocimiento. La maestría, efectivamente, lo primero que se pregunta, y eso no quiere decir que ese vaya a ser el orden de siempre, digamos, el orden en el que nosotros preparemos la temática. Lo primero que se pregunta es, hombre, hay que hacer una reflexión desde la filosofía de la ciencia. A mí me gustaría que María Mónica me comentara algo alrededor de eso, de la filosofía de la ciencia, porque lo que decimos es, si estamos en un tema de revolución mental, un tema de transformación mental, pues hay que tener una serie de elementos que nos permitan comprender qué es lo que está pasando. ¿Para qué? Para poder hacer después un ejercicio
que se expresa en lo periodístico, pero que también se expresa de otras maneras, que de alguna manera responda a una comprensión del entorno. María Mónica, ¿estás por ahí? Sí, Juan Pablo. Bueno. Parte de la maestría, digamos, en su primer momento de semestre, nos evoca un poco a este tema de la búsqueda del conocimiento y a juntarnos un poco a la reflexión para poder de manera inicial indagar esas nuevas maneras en que vamos a asumir el contexto que nos rodea. Sí, entonces en este primer momento que tenemos durante la maestría, en este primer semestre, pues nos acercamos muchísimo a procesos de conocimiento propios que nos conectan con la filosofía, con la antropología cultural, con la historia e incluso con fundamentos de la investigación. Y ello de alguna manera lo que nos permite es pensar maneras alternas de crear lenguajes nuevos. En ese primer momento, digamos, lo que hacemos es pensar en qué lugar estamos para poder establecer nuevas maneras de dialogar con ese territorio que nos rodea. Entonces, la maestría en esa primera etapa busca precisamente eso. Correcto. Crear esos fundamentos en donde esta persona que se inscribió en la maestría puede acercarse a ese contexto que le está rodeando y pueda encontrar enfoques nuevos con los que mirar su realidad. Esa es como la primera parte que vivenciamos durante la maestría. Correcto, muchas gracias. Ya le voy a hacer una pregunta a Juan Manuel. ¿Podemos seguir? Mac, le damos un poquito. Entonces ya sabemos que hay una mutación, que es una revolución mental. Y aquí hay una frase de Barico que me parece que es muy importante, que nos permite dar un saltito a ese mundo de la tecnología con el que de alguna manera nosotros identificamos la transformación. Y es el nuevo humano. Él dice, hay un nuevo ser humano. Esto no es un cuento de que estamos cambiando del siglo XX al XXI. No, es que este es un nuevo ser humano. ¿Cuál es el nuevo ser humano? Ustedes, los que están ahí. El nuevo ser humano no es producido por el smartphone, es el que lo inventó, que es una frase muy potente para decir, mire, realmente no es un tema de que el smartphone me dio una posibilidad de hacer una determinada cosa. No, lo que hay que pensar es que nosotros, el ser humano, nos inventamos el smartphone y por lo tanto nos inventamos una manera de relacionarnos con las cosas, una manera distinta de relacionarnos con la información, de relacionarnos con el mundo y de relacionarnos en general con el conocimiento. Ahí hemos puesto un dato que es bastante simple, pero que es un dato de la potencia de lo que significó esa mutación digital. Tim Berners-Lee, todos ya sabemos, pues es a quien se le atribuye digamos, la creación, llamémoslo así, de la World Wide Web. La World Wide Web, entre otras, no es Internet. En Internet, y ya más adelante lo vamos a ver, lo que hacemos es que enviamos mensajes en la World Wide Web, hacemos una acción distinta. Eso ocurrió en 1991, evidentemente de los que están en la conferencia quizás haya un par que en 1991 estuvieran vivos. Yo me sentía muy joven en 1991, pero en realidad nunca fui muy consciente de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee lo descubrí mucho después. Al año siguiente, en 1991, había 9 páginas más en la internet, fuera de la Tim Berners-Lee. En 1996, 5 años después, había 257.601 páginas. Eso les da una noción de la dimensión de la transformación que se estaba produciendo, que además era una dimensión de la transformación de la comunicación, evidentemente, pero era una dimensión de la transformación del conocimiento y de la manera como nos estábamos aproximando al conocimiento. El smartphone sale después, eso es claro, pero puse la frase del smartphone porque me parece que es interesante pensar que es el hombre el que se inventa esta transformación, no es la máquina la que le hace al hombre transformarse. Y en el momento en el que el señor estaba escribiendo la línea en el libro de Game, que fue en el año 2018 a finales,
fue traducido el libro en 2019. Esta cifra me cuesta un poco de trabajo leerla, había 1.284.792 páginas. Es simplemente una manera de que ustedes empiecen a medir la dimensión de la mutación que se estaba dando. Mac, bajamos un poquito, por favor. Y ahí le voy a hacer una pregunta a Juan Manuel. Sigamos, por favor. Siga, por favor, para que Juan Manuel nos comente. María Mónica ya lo dijo y lo dijo muy bien. María Mónica se me adelantó, siempre se adelanta, para ser muy franco. Siempre va como un paso más adelante en lo que hay que hacer. Pero lo que es interesante de la propuesta de Tim Berners-Lee es que la web que él propone la define Barico como una extraordinaria pieza de arqueología. Es decir, ahí lo que hay es una manera de aproximarse a una cosa que está definida por una estructura y por unos distintos, digamos, escalones que le dan una cierta, una riqueza especial. No es exactamente por la web que nosotros hacemos lo que hacemos en la primera parte de la maestría, pero sí es porque nosotros creemos que entre periodismo y filosofía y muchas otras áreas del conocimiento, entre otras la antropología, hay una similitud en la manera como nosotros vamos construyendo las cosas. Juan Manuel, le voy a pedir que haga una reflexión sobre quizás el segundo módulo en el que nosotros nos metemos, que estamos todavía en el primer semestre, no se me vayan a aburrir, estamos en el primer semestre, pero es antropología cultural. ¿Qué hacemos en antropología cultural, Juan Manuel? Bueno, tomando el hilo que presentaba Mari, es importante tener en cuenta que siempre debe haber una construcción conceptual al momento de hacer periodismo. Por más de que nosotros tengamos ideas, postulados, corrientes, necesitamos una base estructurada a partir de la teoría para poder plantear nuestro pensamiento. Yo soy de las personas que considera y siente que el periodismo es práctico, que muchas de las cosas que aprendemos a lo largo de la universidad, cuando llegamos a la práctica, a la realidad, a lo que es el trabajo del día a día, pues no se utilizan, porque el periodismo es dinámico, es cambiante, y lo que hoy me funciona, mañana puede no funcionar. Entonces nosotros tenemos que estar siempre abiertos a la posibilidad de innovar. Ahora, la humanidad existe desde hace miles de millones de años, y el comportamiento de los seres humanos, por más de que consideremos que ha avanzado o que ha evolucionado, se repite de manera cíclica, adaptado a los momentos o a las coyunturas en las cuales nos encontramos. Ejemplo de lo que estamos atravesando actualmente con el COVID-19. ¿Qué hemos hecho? Muchos de los historiadores se han regresado al pasado para ver cómo la humanidad afrontó en aquellas épocas emergencias parecidas o similares. Y llegan a conjeturas de que cada 100 años se repite. Bueno, ya en eso nosotros no entramos pues como a opinar o divagar. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la historia se repite constantemente, día a día. Y eso era lo que nos planteaban en la clase de antropología. Al principio muchos de mis compañeros decían, pero ¿por qué damos antropología? O sea, ¿es necesario la antropología para el periodismo? A mí quizás tampoco me llamaba mucho la atención esta clase, pero aprendimos cosas importantes e interesantes sobre el comportamiento de los seres humanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Cuando yo puedo comprender que existe un pasado y que hay un futuro, yo lo que hago es que transformo el presente a partir de estos conocimientos que estoy adquiriendo. No es fácil, no es sencillo. Yo sé que a mucha gente no le llama la atención, pero es necesario y es lo que nos diferencia a nosotros como periodistas rigurosos, de calidad, ante los demás. Porque si queremos hacer un periodismo básico, sin profundidad, sin datos, carente de información y que redunde en la opinión, pues entonces no hagamos una maestría, pues entonces no nos esforcemos por ser mejores. Pero si somos conscientes de que queremos mejorar, de que queremos llegar a un periodismo de calidad, y más en un país como Colombia,
con las desigualdades y los problemas de corrupción que atraviesa, es importante tener esa base teórica. Gracias. La antropología, Sí, María la Mónica, dale. antropología Mejor, con eso cultural. nos vamos animando, a ver si se anima María Fernanda Navarro también y que se animen todos los que han llegado, que son muy queridos alumnos muchos. La antropología cultural nos ayuda muchísimo a conocer las comunidades, ¿sí? Nos ayuda Correcto. a conocer sus comportamientos, sus haceres en territorio. Y ello es vital siempre cuando iniciamos un proceso de maestría porque nos permite conocerlos. Y en la medida en que empezamos a conocer a estos nuevos sujetos, podemos pensar cómo estrategar esa nueva creación de lenguajes. Porque tal como lo estamos hablando en estos momentos, la migración digital oferta siempre el reto del cómo vamos a contar esas historias para las poblaciones. Entonces, la idea siempre que damos una clase como esta es poder acercarnos a esas otras cotidianidades que en ocasiones no son cercanas a nosotros, pero que de alguna manera desde el periodismo podemos abordarlas, ¿sí? Entonces, es un poco como parte de ese ejercicio que hacemos y es maravilloso porque los docentes que fueron designados en este caso, pues eran muy vitales en su manera de compartir la experiencia, entonces de alguna manera pues podíamos notar, por decirlo así, casos locales, nacionales e internacionales, entonces ya se imaginarán pues todo lo que logramos ver en términos de América Latina, vimos ejemplos concretos pues de comunidades en aislamiento voluntario, vimos ejemplos de comunidades nativas de tribus urbanas, no, es una experiencia maravillosa, mira. Bueno, hay una cosa, lo que han dicho es absolutamente claro, lo cual me parece muy bien en términos del objetivo que nos habíamos planeado, pero además, para que quienes están acompañando los entiendan, entre la antropología y el periodismo hay una cosa que se llama la etnografía, que se practica en ambos lados. Así y que básicamente es eso que de lo que María Mónica estaba hablando. Es esa capacidad que uno desarrolla de tener instrumentos para acercarse a las comunidades, entender la importancia del otro y entender que el ejercicio es un ejercicio riguroso con la comunidad para poder contar lo que se cuenta. Pero a la vez... Y además de ello, Juan, perdona que te interrumpa, hay otra clase durante ese semestre que se llama Fundamentos de la Investigación. Entonces, correcto, lo que hacemos de alguna manera es que durante todo el semestre estamos juntando y haciendo integral el conocimiento que estamos recibiendo y en la práctica cuando estamos en campo haciendo reportería, haciendo investigación social, pues tenemos siempre presente ello. Porque, por ejemplo, en antropología social aprendemos algo que se llama el diario etnográfico, el diario de campo, que de alguna manera se utiliza en territorio y eso es vital, porque de alguna manera quienes nos formamos en periodismo, en pregrado o en la especialización, lo conocemos desde una noción un poco alejada, ¿sí? Pero cuando llegamos a la maestría lo que hacemos es que aterrizamos un poco parte de ese conocimiento y lo aplicamos, digamos, en el quehacer diario profesional. Correcto. Profe, yo quería agregarle algo a lo que está diciendo Mari también. Sí. Pues no solamente nos permite acercarnos y reconocer a otro tipo de comunidades, sino que también nos permite reencontrarnos a nosotros, porque nosotros nos nutrimos de este tipo de conocimiento y nosotros consideramos y pensamos que estamos muy lejos o muy aislados de ese tipo de comportamientos, pero hace, no sé, 3 siglos, todos vivíamos de manera muy similar en el planeta. Entonces nosotros venimos de ello. Nosotros tenemos que comprender de dónde venimos para poder actuar y reestructurar nuestro presente. Correcto. Hay una cosa, voy a confesar una cosa, cuando yo volví a coger el libro The Game de Barico, a mí me llamó mucho la atención que buena parte de lo que él explica de la transformación de esa revolución mental está basado en un elemento que hace parte integral de la antropología que se llama la arqueología. Él dice, mire, lo que hizo Tim Berners-Lee en 1991, no sabemos si con la intención que lo hizo, fue decirnos, hombre, aquí lo que tenemos frente a nosotros es una maravillosa pieza de arqueología. Es decir, por un lado estaba la web, por un lado estaba Internet, que digamos va sufriendo transformaciones, y las miradas son distintas.
y las miradas son efectivamente muy distintas a la forma como nosotros estábamos mirando el mundo en el siglo XX. En el siglo XX lo que teníamos era una mirada lineal de las cosas. Y lo que dice Barico es, ojo, en la web lo que uno mira es el todo o mira la parte desde distintos puntos de vista. El Internet se parece un poquito más a lo tradicional. En la primera hay que aprender a navegar en la web. En la segunda, simplemente se envían cosas o se reciben cosas. En ese sentido, se parece un poquito a la manera como nos comunicábamos tradicionalmente. Pero otra vez, es en la antropología, es en la arqueología, donde él dice, hay que deconstruir esto y empezar a entender qué es esa revolución mental. Hasta que llega a un momento en el que dice, mire, en este mundo de la web, el resultado es el de un ser no lineal. Eso quiere decir, ustedes no son lineales. No pueden pensar de manera lineal. Ustedes lo que piensan es desde las más diversas perspectivas y entran a las informaciones por donde ustedes creen que se debe entrar y de la manera más diversa. Eso es lo que nos da, es un mundo muy complejo para lo que veníamos haciendo, que era bastante lineal, pero infinitamente atractivo. Barico dice, en la web, que es donde ustedes habitan, no hay principio ni final. No hay antes ni después. No hay arriba ni abajo. Quienes han tomado conmigo clases saben que siempre me cuesta un trabajo terrible cuando hago una exposición. Busco a alguien que me ayude y le digo hacia abajo. Y usualmente se va para el lado contrario al mío, lo cual es bastante normal. Para mí abajo quiere decir una cosa, para la gente de ahora abajo quiere decir otra. Pero no hay un arriba ni hay un abajo. Y lo que hay al final, en la narrativa, digamos, que se aproxima a este mundo web, y esta vez desde el periodismo, debe tener los siguientes gestos, y esos procuramos cuidarlos en la maestría. Tienen que ser divertidos, simples, hermosos, vibrantes, rotundos, de mirada múltiple y con múltiples entradas. Eso quizás que sale de leer lo que propuso este señor en 1991 a lo largo de estos 30 años. Quizás a ustedes les parece bastante sencillo, pero es precioso si uno se devuelve a mirar que hay que construir un mundo divertido, simple, hermoso, vibrante, y que es responsabilidad de ustedes y es lo que están haciendo. Un mundo rotundo en el que no se mire solamente desde un lado, sino que la gente tenga posibilidad de mirarlo desde las más diversas entradas posibles. Fíjense que estamos un poquito, yo lo que estoy tratando de hacer es que ustedes entiendan qué es, en últimas, a partir de la historia de esta mutación, qué es en últimas lo que nosotros nos proponemos en la maestría, que evidentemente se complementa después de pasar por el mundo de la ciencia y la antropología, por el mundo de la investigación, como lo explicaron muy bien Juan Manuel y María Mónica. María Angélica Burgos está por ahí. María Angélica. Sí, profe, acá estoy. Y María Daniela también está. María Daniela, te tengo pillada. Ustedes tienen en algún momento también que dar una opinión. Me encanta que haya gente de la maestría que esté muy interesada en este tema, que es un tema en últimas que reúne lo que es la maestría a partir de las transformaciones entre el siglo XX y el siglo XXI. Mac, ¿puede bajar un poquito, por favor? Otro poquito. Bueno. Barico dice, la idea es jugar en un campo abierto, en el que quizás existen reglas, pero en el que no hay límites. En ese campo están ustedes. Y es frente a ese campo al que se tiene que enfrentar, en general, el periodismo. Baja un poquito más, por favor.
después de explicar un poquito que en eso consiste la mutación y en eso consiste un poco el reto, dice, entramos a una nueva civilización. Es la civilización de ustedes, no es la civilización de quienes nacimos en el siglo XX necesariamente, aunque hemos tratado de estar ahí como conectados. Y entramos a una nueva civilización en la que hay representaciones mentales distintas, dinámicas distintas. La ciencia tiene un orden distinto y hay un contacto distinto con la realidad. Fíjense el reto que tiene una maestría en general y una maestría que se mete con el conocimiento contemporáneo en general y una maestría como esta. Y dice al final, pues la idea, y aquí ya me estoy metiendo un poquito en el campo de nuestro otro teórico, la idea es contar y narrar. Y yo ahí le metí, hay que contar y narrar qué es lo que está pasando, desde distintas dinámicas, de múltiples ópticas, desde las más diversas entradas y con un contacto distinto con la realidad. Dice, bueno, se trata de contar y narrar, y ahí le metí lo que siempre digo, un buen cuento como lo cuentan las abuelas y los abuelos, que es lo que ustedes les encanta, pues, porque lo sé, a toda la gente que vive en la costa les encanta, y a mí también, los cuentos de las abuelas y los abuelos, pero es contar y narrar un buen cuento para navegar en una nueva civilización e ingresar a un término que le va a encantar a María Mónica, que es ingresar a la insurrección digital. Ustedes tienen en sus manos la posibilidad de ingresar a partir de la construcción, de las narrativas, del cuento, de aproximarse a ese nuevo mundo, de hacerlo como ustedes lo ven, de hacer parte de una insurrección digital, que es una insurrección evidentemente transformacional. Bajamos, Mac, un minutico. Yo les dije que ya íbamos a encontrarnos un poquito con Carlos Scolari. Carlos Scolari es un teórico, entre otras les recomiendo la página web de Scolari. No sé bueno, después, si quiere, después la compartimos, pero es una página sobre hipermedia y transmedia, en la que él hace, digamos, una reflexión sobre el mundo de ahora, pero desde la perspectiva del que hay que narrar y desde la perspectiva del periodista. Y entonces Scolari, fíjese que escoge dos caminos. Él dice, mire, hay un camino que es, en general, además son perfectos para el momento en que vivimos. A mí eso me impresionó porque todo empieza a casar. Ya no estamos hablando exactamente de la maestría, estamos hablando de la realidad en la que estamos viviendo, que es la realidad de la cuarentena. Y él dice, mire, hay dos maneras de contar las cosas, de decirlas. Uno es el de la argumentación lógica científica, que es una cosa que se viene desarrollando desde hace 2, 3 siglos y en la cual estamos metidos. Sí, el mundo de la ciencia está muy metida en eso. Y la otra, él dice, hombre, pero hay otra que se llama el de narrar, el mundo de narrar, el de la capacidad de saber contar las cosas. Y dice, hay que echar un cuento y el cuento es multimedial, porque hay que mirar todas las posibilidades. Nosotros hicimos un ejercicio, vuelvo y repito, con las personas que me ayudaron, Douglas Badel, Delfina Chacón y un muchacho en diseño, que ahora se me escapa el nombre, ya lo miramos al final. Si Douglas está por ahí, me recuerda el nombre. Douglas se salió. Fabián Cárdenas, ya. Gracias, Douglas, por soplarme. Fabián Cárdenas, que no lo conozco, pero que hizo un trabajo muy impactante. A mí Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí. Es diseñador industrial egresado de nuestra universidad. También, sí, yo dije que esto era un producto made in Uninorte. Y es verdad, lo que están viendo. Lo que hay, fíjense, ¿verdad? Entonces Scolari define esos dos caminos y yo dije, dijimos, ¿por qué no nos tenemos que meter por el camino de la narración? Esta no es exactamente una maestría sobre la argumentación lógico-científica, aunque, como saben, los que están acá, María Angélica puede comentar, entre otras, los que están acá, o María Daniela, si está por ahí, saben que nosotros sí nos metemos en el campo de la argumentación, pero nos metemos en el campo de la argumentación para acabar de comprender la importancia
de investigar y para acabar de comprender la importancia de contar las historias con una cierta lógica y no dejar que una lógica perversa se trague el oficio que nosotros vamos a desarrollar. No sé si María Angélica quieres decir algo. Eso ocurrió con el profesor, ¿cómo se llama? Uprimi, con el profesor Uprimi. No sé si está, si María Angélica está por ahí y si quiere comentar. Bueno, María Angélica no me da señales. Pero bueno, igual lo hicimos con el profesor Uprimi y lo hicimos también con el profesor Salazar en uno de los módulos que tiene que ver con la capacidad que debemos desarrollar todos de argumentar y con Se la llama capacidad... modelos de argumentación. Correcto, correcto, María Mónica. Es que María Angélica estaba arreglando algo. ¿Ya estás, María Angélica? No. Bueno, ahorita nos comenta, se llama modelos de argumentación, en donde de alguna manera nosotros lo que dijimos es, bueno, el mundo evidentemente cambió, pero tiene que haber los principios también de comportamiento ético en el mundo, que es una gran discusión alrededor de eso que Tim Berners-Lee se inventó hace 30 años. Y decimos, bueno, hay que meterse también en ese cuento, pues porque este es un ejercicio que obliga a una aproximación como me lo han oído decir mis alumnos que están ahí, unos más chiquitos, otros más grandes, necesita una aproximación transparente, necesita una aproximación en la que uno sepa que no está jugando a meterle gol a nadie. El hecho es que un poco para ambientar este cuento de lo multimedial, ahí Douglas ha puesto un clic para quienes deseen entrar a la página web de Escolari que se llama Narrativas Transmedia. Pues porque ya vimos, hay un lenguaje hipermedia, que es el lenguaje, digamos, que realmente transforma, digamos, la manera como nos estamos comunicando y que transforma la manera como se actúa en Internet y como se actúa en la web. Hay un lenguaje multimedial, hay un lenguaje ahora transmedial y hay más lenguajes. María Mónica seguro se lo sabe todos porque ella sabe todos los lenguajes. Lo que dijimos fue, hombre, ¿por qué no nos sentamos a pensar y encontremos en un trabajo del último fin de semana, encontremos para que la gente entienda todavía más qué es lo que nosotros hacemos en términos de las narrativas y de las narrativas digitales y de ese nuevo lenguaje en el que nos estamos metiendo? ¿Por qué no nos metemos y tratamos de encontrar cuáles son las distintas, digamos, narrativas que se encuentran en la manera como nos estamos aproximando al tema de la pandemia, al tema del que nos tiene a todos encerrados y que hubiera sido mucho más, evidentemente, más divertido, por lo menos para mí, que estuviéramos en el mismo salón todos y ojalá un salón redondo bien divertido donde pudiéramos hacer ejercicios y cosas más divertidas. Pero bueno, no importa. El hecho es que hay una serie de narrativas que se encuentran en la pandemia que deberían ser y son en cierto sentido, han sido en cierto sentido responsabilidad de los medios, pero que una persona que está en una maestría o que está interesada en una maestría, pues debe pensar y debe tratar de desarrollar, porque las distintas narrativas y la pandemia específicamente es una hija de la globalización. Es una hija de lo que nos está pasando. Por eso es que esta cosa es, bueno, por muchas razones, pero por eso es que esta cosa a nosotros nos hace sentir como parte de un mundo, y es rarísimo porque uno finalmente como que se siente parte del mismo mundo y no sabe muy bien por qué, pero está en el mismo mundo, bueno, gracias a una cosa que evidentemente no parece muy deseable para ninguno de los que ha dejado de existir y mucho menos para los 60 y pico mil muertos que lleva Estados Unidos a esta hora. Bajamos Mac, por favor. Y empezamos a encontrar como narrativas, quizás haya Mac, sí, quizás haya gente que nos pueda decir más cosas, pero empezamos a pensar y dijimos, bueno, metámonos a ver, y nos metimos en Twitter, nos metimos en Instagram, nos metimos, bueno, etcétera, 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 en todo lo que ustedes se imaginen, y en las cadenas de televisión también, y empezamos a encontrar cosas como que hay una narrativa de la soledad, el miedo y el encierro, que es una cosa, uno dice, bueno, complejo, quizás sea un tema más para los
comunicadores, los que hacen comunicación, que quieren estudiar la relación entre soledad y comunicación, miedo y comunicación, y encierro y comunicación, pero son temas evidentemente humanos que nos conciernen a quienes estamos en este oficio, de contar las cosas como están pasando y de contarlas bien en este nuevo universo, en este nuevo entorno, que es un entorno de revolución digital y mental. Y entonces, no sé si nos va a dar tiempo, pero Mac, si puedes, ¿por qué no presionas ambos iconos, ambos texticos, digamos, el de la pandemia del miedo y la ansiedad? Tiene un texto del País de España, que si ustedes se dan cuenta, hace parte de la narrativa en general, de la narrativa que se está trabajando, se llama Coronavirus, me dejas ver el título, y la pandemia de miedo y ansiedad. Es un artículo que escribe el País de España y que nos mete, evidentemente, la primera narrativa, que es el miedo y la ansiedad. ¿Nos podemos devolver, Mac, por favor? Correcto. El segundo, lo tomamos básicamente una cadena de televisión gringa. No lo voy a pasar todo, pero miremos a ver si nos funciona bien, Mac, porque es interesante. También es el miedo y la ansiedad. Básicamente, ¿qué es lo que hace? ABC News le dedica 12 minutos, cosa que es impensable, hubiera sido impensable hace un tiempo, pero para que vean que la necesidad hace al ladrón, entre otras. El ABC News le dedica más de 10 minutos a una entrevista con una psicóloga en la que nos da instrucciones sobre cómo lidiar con la soledad, el miedo y el encierro. Ahí ya hay una primera aproximación a una narrativa que, como evidentemente periodistas contemporáneos, deberíamos de alguna manera empezar a lidiar de otra forma. Abajo hay una cosa que a mí me divierte mucho, bajémoslo un poquito. Este es un meme que también que se volvió además viral. Es un niño y dice: discutí conmigo mismo, no me hablo. A propósito de la pandemia. Otra manera, evidentemente, de narrar la realidad en la que estamos. La segunda narrativa que empezamos a mirar y que empezamos a encontrar, bajemos un poquito, Mac, es más la narrativa de la guerra. Sigue estando presente. No tengo nada en contra de Semana. Dio la casualidad de que Semana sacó esta portada y evidentemente lo que hace es que Duque, excúsenme, Duque es el comandante de la guerra. Pero en general, en la narrativa de la pandemia lo que hay es una necesidad de derrotar al otro. Derrotar al otro entendido como coronavirus, que hay que derrotarlo. Entonces todo el mundo habla de que todo el mundo espera la vacuna, todo el mundo está esperando a ver si a Oxford le funciona, todo el mundo está esperando a ver si el laboratorio gringo que dijo ayer que le funcionaba a los 5 y los 10 días, bueno, ¿pero para qué? Para derrotar a alguien. Y lo segundo, que está marcado acá, y si quiere, le hace un clic, por favor, Mac, es esto que es de la BBC, y es otra vez la narrativa de la guerra. Es cómo el virus se volvió parte de la guerra política entre Estados Unidos y China, que sigue siendo un elemento. Esta mañana salió una información, para quienes no la han oído, que la agencia de investigación que reemplazó a la CIA en Estados Unidos, que creo que se llama ADI, no me acuerdo exactamente cuál es la sigla ahora, hizo una investigación y se dio cuenta de que en realidad el virus no fue creado en laboratorio y no fue distribuido a propósito. Lo que no saben, evidentemente, es si se les salió del laboratorio, que lo estaban investigando en Wuhan. Y tampoco hay una aproximación más cercana, más certera, digamos. Y eso debería ser parte de la narrativa que nosotros hacemos. Hay una narración más cercana y más certera al hecho de que el virus viene del mundo animal. Si quieren nos devolvemos, Mac, por favor. Bueno, la narrativa de la guerra. Sigamos hacia abajo, por favor. Bueno, ahí está una frase también de la revista Semana,
y se llama ¿Cómo ganar esta guerra? Evidentemente hay una narrativa que nosotros tenemos que pensar, y es esa narrativa en la que, entre otras, han puesto a los médicos y a las enfermeras como si fueran la primera línea de las Fuerzas Armadas de lo que sea, revolucionarias de lo que sea, y los ponen como los héroes de esta tragedia. Eso hay que pensarlo. El periodismo lo tiene que pensar. El periodismo lo tiene que de alguna manera, digamos, solucionar. Porque no puede haber alguien que esté al frente de la guerra en una cosa que es tan colectiva y tan compleja. Pero las han puesto al frente de la guerra. Entonces, la guerra es, en este caso, digamos, porque lo puso Semana, de Duque, y la guerra es básicamente del mundo de los médicos y de las enfermeras, que sabemos que no es, pero es una narrativa que hay que estudiar. Si quiere, bajamos y volvemos y miramos la siguiente narrativa, que es muy interesante también, y que nos pasa a todos los que estamos hoy reunidos acá. Es la narrativa de la incertidumbre. Todos en algún momento hemos estado en ella. Y se refiere evidentemente a una cosa que está más cerca de la ciencia, pero tenemos incertidumbre. Los inmunólogos y biólogos y epidemiólogos coinciden en que no va a ser la última. Entonces uno dice, los que vienen, ¿qué les va a pasar? Dios mío. Y evidentemente hablan también de la necesidad de investigar para pronosticar lo que ocurrirá en el futuro. Es como la narrativa de un futuro incierto, que me parece que también es un tema de mucho interés para ustedes. Abajo, si quiere, Mac, presionemos y hay una cosa que se llama 9 cosas que los científicos no saben sobre el virus. Entonces, la BBC hace esa cosa. La BBC nos muestra cuáles son las 9 cosas que todavía no han hecho los científicos y nos mete, evidentemente, más en esa narrativa de la incertidumbre que nosotros necesitamos aprender a abordar, no solo a leer, que para eso está el elemento investigativo, que para eso está la capacidad de relacionar el conocimiento con otras cosas. No, tenemos que aprender a que es posible contar todas esas narrativas de otra manera, y aún más, es una obligación en el momento en el que nosotros estamos viviendo. Seguimos hacia abajo. Ahí, seguimos, Mac, por favor. Una nueva narrativa. Sigamos hacia abajo. No, más. La narrativa de lo antisocial. ¿Sí? No vamos a poner a Mike Pompeo, la mano derecha internacional de Trump, a hablar, pero bueno, ahí está Mike Pompeo, y Mike Pompeo lo que dice es que Irán es habla de Irán y de la guerra en Irán en relación exactamente con el coronavirus. Y la otra que es terrible, que si no la han visto vale la pena, quizás después, pues porque no vamos a quedarnos toda la tarde mirando videos y cómo la gente los ha tratado, pero que es un texto muy impactante sobre médicos amenazados de muerte en un conjunto residencial en Colombia, porque son médicos y porque a la gente se le metió que son los portadores del virus. Es una historia, digamos que conmovedora, es una historia muy interesante, en la que uno puede ver que hay, pues, básicamente una narrativa antisocial. Igual está el texto del Washington Post, en el que médicos y enfermeros reciben abusos y ataques por el miedo al coronavirus. Es terrible, es una narrativa antisocial digamos que de lo más detestable que uno pueda, y más de lo más despreciable que uno pueda, digamos, enfrentar. Pero eso lo estamos produciendo, eso hay que mirarlo, eso hay que trabajarlo, eso hay que empezar a mirar cómo podemos de alguna manera entre nosotros darle la vuelta. Por favor, se devuelve, Mac. Hay 2 narrativas más que mirando se nos ocurrió, digamos, investigando, digamos, se nos ocurrieron y que las vimos. Una es la narrativa de la ciencia, que es ese es un tema muy interesante para quienes están, y aún más, está abierto para todos los que quieran. Gina, yo ya le di las gracias a Gina. Gina es un aporte fundamental en términos del posgrado. No lo metamos todavía, Mac, espere un minutico.
Gina y Mac también, evidentemente, son dos aportes fundamentales para que esta cosa esté marchando. Con Gina y los estudiantes de la maestría decidimos, que es una de las cosas interesantes, decidimos que cada estudiante podía sugerir, en general, cada estudiante que cumple el rol de su editor, en términos de los trabajos que estamos haciendo este semestre, podía sugerir un enlace específico para que hubiera textos de calidad colgados en la página institucional de la maestría. Los pueden revisar. Todos los textos que han propuesto son textos de calidad y evidentemente expresan inquietudes distintas. Como yo soy el que está hablando, voy a hablar de los míos, pero si hay alguien que quiera referirse, pues lo puede hacer, no tengo ningún problema. Yo he colgado en las 3 últimas semanas 3 estudios que han hecho en Oxford, mirando a quién le cree la gente más en esta coyuntura. Si a los políticos, si a los científicos, si a los medios, o bueno, y hay un pocotón de fuentes más. Los medios, digamos, les ha ido un poco mejor de lo que en realidad venía yéndoles en términos de la credibilidad. Las redes sociales caen en términos de la credibilidad que tienen y ganan un espacio muy importante los científicos, lo cual nos da mucha alegría porque en últimas yo prefiero que hable un científico a que hable un político, pero también, digamos en esta coyuntura, pero también ganan un espacio interesante los gobernantes. Algunos pierden como, y yo diría que pierden, no, el estudio de Oxford está hecho en Francia, Argentina, Alemania y bueno, no me acuerdo, otras 3 naciones. No está incluido Nicaragua, pero evidentemente el silencio de Nicaragua es sospechoso y yo prefiero que la gente hable. Y en ese sentido, si ustedes se dieron cuenta, ayer salió una encuesta de favorabilidad o no de distintos mandatarios alrededor del tratamiento que le han dado al coronavirus. Y evidentemente lo tenemos un poco más abajo y lo vamos a analizar un poquito más abajo. Hay unos políticos que salen, o digamos, gobernantes que salen mejor librados que otros. No hay nadie que salga muy, muy mal. Quizás el peor es el de Bucaramanga, si mal no recuerdo. Pero aquí lo que estamos es pensando en que hay una narrativa de la ciencia y también hay una narrativa de los medios. La narrativa de los medios tiene que ver con, 1, no podemos perder credibilidad, y 2, a mí me parece que han cumplido, por lo menos lo que yo he visto, digamos que han cumplido una función interesante en términos de esa cosa que se llama un compromiso ético en situaciones de desastre. Y de alguna manera se posicionan en, hombre, ayudar a que esta cosa se solucione, evidentemente haciendo otras denuncias como Villavicencio y ese tipo de cosas, pero que nos lleva a otro lado. Mac se nos fue. Mac. Dígame, profe. ¿No aparece? Mac se nos fue. Rescatémoslo para que ya vamos a cerrar. Profe, ¿se ve o no se ve? No se ve nada. No. Bueno, no se ve. Yo voy a seguir hablando. Bueno, ahí tenemos alguna cosa de la narrativa de la ciencia. Y nos quedan 2 narrativas, 3, creo que dos narrativas más que encontramos mirando las redes que son muy interesantes. Una, la narrativa, vaya buscando, Mac, a ver si lo rescatamos, por favor. Una es la narrativa medioambiental, que es muy interesante porque la gente de alguna manera dice, uy, esta cosa lo que ha servido es que para que el medio ambiente... Vayamos bajando, Mac, ahí está, perfecto. Bajemos un poquito. Exacto, más. La medioambiental. Bueno, ahí hay una cosa de National Geographic que dice que el planeta pues ha mejorado notablemente. Digo, bueno, menos mal. En el curso que dicto este semestre hay personas que no creen cuando yo les llevo los videos de los animales, no sé, en la mitad de Colorado Springs, en Nueva York caminan, en no sé dónde caminan, etcétera. O sea, inclusive aquí arriba, yo estoy en Bogotá ahora, aquí arriba en la Calera empezaron a salir osos. Bueno, digamos que los medioambientalistas en su narrativa dicen, uy, esto le ha servido al medio ambiente. Y hay una cosa que sí es real. Esa foto es de hoy, de la bahía de Cartagena. Bueno, bien, bajamos.
y bajamos un poquito, y la segunda no lo voy a pasar, pero se hizo se distribuyó mucho y circuló mucho, que es el cuento de los delfines pasando por las playas de Santa Marta. Bueno, dice, bueno, yo nunca, pues uno al principio nunca había esperado que salieran delfines. Y la última narrativa, bajemos un poquito, es la que digamos que encontramos, es una narrativa política gubernamental. Es una narrativa interesante, porque es una narrativa entre personal, pero también colectiva, que me parece que es interesante, en general, desde la presidencia, digamos. Hay una narrativa pongo a Bogotá porque Claudia López fue la que tuvo la mejor puntuación en términos del tratamiento de la cosa del coronavirus, y estamos terriblemente encerrados. No crean que pues esto como allá no es. Acá no hay ni, pues las saliditas son chiquitas y no sé qué, pero la gente lo ha entendido. Bajamos un poquito, Mac, bajemos. La gente lo ha entendido muy bien, y fíjense la filosofía de Claudia López ha sido esta, y quizás eso sea lo que le ha dado más puntos, yo creo. Tenemos que cuidar 8 millones de personas. Y ella todo el tiempo dice, esto es de vivir o no vivir. Entonces, bueno, decidan qué van a hacer. Que evidentemente esta narrativa política lleva a una narrativa que no está muy nombrada acá, pero que está dentro de la lógica gubernamental, que es la narrativa económica versus la narrativa de salubridad. Usualmente le ponen a uno que uno y otro, y no sé qué, y si de cuánto, y hay alguien que ya, bueno, hoy leí también que los españoles ya van a dejar salir a los niños a pasear a alguna hora. El alcalde de Barranquilla, que les hace un llamado a ustedes de aguanta Barranquilla, entendemos por qué. Douglas, ¿cómo es que se llama la virgen que me puso? Se llama el Parque Sagrado Corazón de Jesús. Nada, dígalo. Más conocido coloquialmente el Parque Santo Cachón. El Santo Cachón. Tenemos que poner el Santo Cachón en Barranquilla. No hay ninguna posibilidad de que no salga el Santo Cachón. Jaime Pumarejo también tiene una favorabilidad relativamente alta. No es el más alto, para ser muy franco, pero bueno, ahí van los 70 o algo así de los puntos, lo cual es interesante. También he visto que han llamado mucho la atención en Barranquilla alrededor del tema de que la gente no es seguidora de la norma en un sentido muy estricto. Para terminar ya, y ahorita si quiere hacemos un diálogo un poquito más amplio sobre esto. Esto es un poco lo que nosotros, digamos, de alguna manera haríamos o hacemos en un ejercicio de la maestría, que es comprender una transformación digital, mental, a mirar cómo nos podemos aproximar, dar elementos para podernos aproximar y tocar los distintos temas que a nosotros nos parece que son fundamentales, que yo los dije al comienzo. Aprovechemos que allá se narra bien y que podemos narrar mejor. Segundo, aprovechemos que podemos narrar muy bien en lo digital, pero hay que entender lo digital. Los estudiantes que están acá sentados de la maestría, no, estoy seguro que todos me van a decir que han aprendido muchas cosas de cómo se narra digitalmente. Nosotros queremos que haya una capacidad, evidentemente técnica, pero también una capacidad de observación y de análisis que nos permita de alguna manera, si yo les diera a los estudiantes estas 10 o 12 narrativas, muy probablemente para la próxima semana me tendrían unos artículos con la más diversa multiplicidad de lenguajes, los puntos de vista más diversos, de tal forma que pueden de alguna manera construir cosas que no son solo periodísticas, eso que quede muy claro. Es evidente que se llama maestría en periodismo, pero nosotros lo que enseñamos es capacidad narrativa para desempeñarse en otros campos. Nosotros no queremos simplemente que sean periodistas. Evidentemente nos interesa el periodismo, pero sabemos que la gente debe tener posibilidades de desempeñarse en otros campos. Bajamos un momentico y ya vamos a cerrar. Bajemos Mac. Eso. ¿Qué es, en últimas, lo que nosotros queremos proponerles a ustedes y queremos proponerles de la maestría con un eslogan que tenemos, que es maestros maestros para la construcción del nuevo periodismo?
bueno, no es exactamente ese, pero es maestros para la construcción de otro periodismo. Es, atrévanse con la maestría. No, antes, Mac, súbala un poquito. Atrévanse en la maestría a aprender a narrar una nueva civilización para no anclarse en el pasado. Nosotros queremos narrar la realidad desde todos los ángulos inimaginables. Nosotros no nos cerramos a nada. Nosotros en ese sentido, si nos quieren, para MAFE, somos organizacionales, si lo quieren. Somos del desarrollo, comunicación para el desarrollo. Proponemos investigar, claro, todo eso. Pero nosotros lo que queremos es que la gente aprenda a narrar, que les sirva para el campo en el que esté. No estamos circunscritos solamente a los comunicadores sociales y a los periodistas. Queremos que haya gente de otras disciplinas. Como pasa en la primera generación, nosotros tenemos maestros de secundaria, tenemos ejecutivos tomando la maestría y evidentemente tenemos comunicadores y gente con mucha experiencia que ya ha transitado el mundo de la comunicación y el periodismo. ¿Narrar para qué? Narrar para, en este mundo digital con los nuevos lenguajes y esa nueva forma de aproximarse, para dejar testimonios, para producir y facilitar conocimiento, para comprender, para dar sentido e imaginar escenarios, para explicar y lanzar hipótesis, para solucionar, para registrar el tiempo y la historia y para mostrar las múltiples visiones del mundo. La maestría en periodismo de la Universidad del Norte y el Heraldo, que quede muy claro porque nosotros tenemos una alianza con el Heraldo, que si ahora me preguntan yo les puedo decir qué es. Es una escuela, si quiere bajamos, Mac, que prepara en narrativas digitales para el siglo XXI con el fin de aprontarlo y hacerlo realidad. Eso es lo que les quería contar. Estamos... Juan Pablo, yo quería agregar algo. Dime, María Mónica. Luego de que, digamos, parte de esas narrativas sí, pues están en juntanza, nos damos a un espacio de experimentación y que de alguna manera es como lo que estamos viviendo en este semestre, que es un semestre en donde estamos dando ética profesional, donde mezclamos la hipermedia, en donde damos seminario de profundización y ello, y lo que hacemos es que tratamos de juntar todo lo que aprendimos en este año y medio y juntarlo en favor de experiencias de narración en múltiples formatos. ¿Sí? Entonces, podemos de alguna manera compactar lo que mencionaba anteriormente del periodismo institucional, de datos, de ciencia, cultural, social. ¿Sí? Logramos de alguna manera dentro del proceso de experimentación también retarnos y aprender también a pensar en esas audiencias, en estas personas que están al otro lado consumiendo nuestros contenidos, sean de naturaleza impresa o de naturaleza digital, y ahí en ese proceso de experimentación logramos también crear colaboratividad con la gente. Porque de alguna manera algo que nos está presentando el tiempo de hoy en este ecosistema digital es precisamente eso, es no solamente pensar lo que estamos haciendo contenidos para nosotros, sino tratar como de traspasar esa barrera y pensar en lo multiformato, en el lenguaje transmedia e incluso en el periodismo anfibio, que también permite esos procesos de adaptación de esas narrativas que antes estaban en análogo y ahora están también en espacios digitales. Entonces, creo que este espacio de experimentación ha sido muy valioso porque también permite entender los roles dentro de los grupos pues que desarrollamos durante todo el semestre y también nos prepara para la vida y para poder también mirar al resto de medios que también están haciendo este tipo de contenido, sean oficiales, sean alternativos, sean comunitarios, ¿sí? Es un poco de ello. Okay. Gracias por la anotación porque me permite decir tres cosas que son importantes para que la gente entienda que la maestría no se acaba acá. Digamos, la maestría, este quizás es un ejemplo desde un punto de vista teórico, preparado, investigado, no sé qué, de alguna manera buscado en las redes, etcétera, etcétera, que nos permite hacer una reflexión sobre, hombre, aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo a contar el nuevo mundo, llamémoslo así. Pero tu observación me permite dos cosas o tres cosas. Uno,
La maestría tiene y ha habido una coyuntura bastante especial en el Heraldo que todos ustedes conocen. Ha habido unos cambios a nivel directivo que van, digamos, van marchando. Y además, pues el Heraldo tuvo que entrar en la lógica de la cuarentena. Nosotros siempre esperábamos que los 15 alumnos, en este caso, bueno, tenemos 18 alumnos ahora. Hay un nuevo alumno que entra el semestre entrante que ya está en la nómina, y hay más gente que está de la universidad y de otros lados que están buscando, digamos, cómo hacer, digamos, esta transición para este año y medio, pero voy a contar 3 cosas que son importantes. Uno, con el Heraldo tenemos un sitio. Me da mucha pena que no hayan salido todos los trabajos, pero para eso he estado molestando esta semana para quienes están acá de la maestría. Nosotros hemos hecho este semestre 6 especiales, llamémoslos, o 6, digamos, 6 aproximaciones, que no son 6, son cientos de aproximaciones. Ustedes no se imaginan lo que han hecho. Hay muchas aproximaciones alrededor de distintas temáticas que desafortunadamente vuelvo y digo porque ha habido una condición ahí que ya está solucionada, entre otras para los alumnos de la maestría, está solucionada, espero que la semana entrante ya empiecen a poderse ver en el Heraldo con todos los trabajos que han hecho, que se llama Laboratorio de Experimentación Periodística El Heraldo Uninorte. Ese fue un acuerdo con el Heraldo, evidentemente, para que hubiera una posibilidad de que los estudiantes se acercaran al Heraldo. Pero sobre todo es un laboratorio de experimentación. Aquí hace poco, yo no sé quiénes están de la maestría. María Angélica estaba acá. Bueno, ella hizo un texto muy, muy interesante de una columna de opinión en formato audiovisual. Bueno, eso es experimentación, punto. Y hemos traído a gente que les ayude. ¿Qué hay, María Angélica? ¿Tú hiciste eso? Cuéntales cómo lo hiciste. Del que hice para Omar Rincón y Cristian Alarcón. La videocolumna. Sí, bueno, sí, hice 3 videocolumnas de una manera diferente. Primero planteé frente a mi tesis como algo opuesto y después argumenté de 3 puntos de vista, dando datos, argumenté también con imágenes y después ya concluí teniendo en cuenta mi posición. Entonces hice como un cambio, una sugerencia del profesor Omar, él lo hace así, de verdad es muy atractivo, hacer un cambio de lo que tú tienes como tesis, como de lo que quieres compartir, pero llamar la atención desde otro punto de vista y luego sí ya mostrar lo que es en realidad frente a los argumentos. Correcto. Muchas gracias, María Angélica. Es un caso. La columna de María Angélica con sus 3 facetas, espero que pueda salir pronto. En ese punto que es un laboratorio de experimentación. Nosotros no estamos haciendo el sitio como el lugar donde se hace el periodismo ideal. No. Creemos que el mundo del periodismo tiene que experimentar en un mundo en el que se entra por muchos lados, de diversas maneras, con muchos lenguajes y de diversas aproximaciones. Entonces, ha habido muchos trabajos que son de mucho interés. Yo, simplemente para los que están acá, y no sé si les aburre un poco, pero los trabajos se han centrado, uno, en un tema que es, bueno, al comienzo nos hacían cara como de, otra vez estos. El primer tema era reinas, pero bueno, estábamos en el carnaval y había que hablar de las reinas, y lo que es interesante es que hubo ángulos muy distintos sobre las reinas. Los otros temas que hemos trabajado son la otra Barranquilla, bueno, la administración de Jaime Pumarejo, que escogieron unos temas específicos, medioambientales, económicos, etc. La otra Barranquilla, que es esa cosa que los barranquilleros, digamos, que es muy particular de Barranquilla, porque en Barranquilla uno llega y Barranquilla les parece que es como de todos, pero es que en Barranquilla hay otros. En general uno siente que hay como otros, y hay gente que la tratan como otra, lo cual no quiere decir que tengan que hablar ni de los excluidos ni de nada. No, la otra Barranquilla, inclusive, si no estoy mal, María Mónica era del grupo de negritud, sí, hicimos Barranquilla Negra. Sí, Barranquilla Negra. ¿Qué es la otra Barranquilla? Nadie está diciendo que sean los excluidos, ni los malos, ni los que pasan hambre, ni no sé qué. No, pero una manera de pensar la otra Barranquilla. Sí. ¿Quieres contar algo, María Mónica, de tu experiencia? O
o sigo y acabo de contar los otros. Voy a seguir. Si quieres, ahorita me cuentas. El otro grupo de la otra Barranquilla hizo sobre pescadores en Barranquilla, que es una cosa rarísima porque uno se le olvida que hay pescadores, a no ser que vaya a ir a comer. Pero se le olvida que hay pescadores y que están en una cierta condición, que además están en una cierta condición cerca a un tema especialmente interesante, que es el de la Ciénaga de Mallorquín. El otro tema que acaban de entregar es que, y tiene que ver con el enfoque de la maestría cree que uno no puede pensar el Caribe como los departamentos del Caribe. La maestría cree que uno tiene que pensar el Caribe como una cosa que se extiende más allá del mar. No donde se acaban las olas en Puerto Colombia, sino que se extiende más allá del mar. Entonces, cada estudiante ha hecho ahora, y lo entregaron este fin de semana, un perfil sobre personajes del Caribe. Pues hay gente que no sé exactamente cómo los distribuyó finalmente la profesora, pero hay gente que hizo sobre Jamaica, recibí uno muy interesante sobre una mujer que hace moda en Panamá. Hay gente que tenía San Tomás, hay gente que tenía Puerto Rico, hay gente que tenía Cuba, inclusive nos metimos con lo que no es muy Caribe en el sentido tradicional y por eso digamos hablamos de 44 sitios, no son 44, realmente se reconocen 34, pero hay gente que hizo algo de México, hay gente que se subió y alcanzó a hacer algo de Haití, bueno, etcétera, etcétera. No los he visto, para ser muy franco, pero era la propuesta que teníamos con la profesora. Y evidentemente nosotros también pensamos la realidad, pues nos interesa la realidad. En este momento, el grupo del periodismo de la maestría está desarrollando un especial sobre coronavirus en la costa atlántica. Están haciendo una investigación desde casita, sí, pero bueno, se está haciendo. Quiero además decirles que esto también es medio chisme, pero bueno, los chismes también les encantan. La profesora María Teresa Ronderos me llamó un día y me dijo, los quiero sacar. Y dije, uy, no los saquemos, porque vamos como en contravía de una política que estamos siendo muy respetuosos. Ella lo entendió muy bien. No sé si les habrá dicho que pueden salir. De todas maneras, nosotros decimos, por favor, no salgan por ahora. Nos hubiera encantado que salieran porque muy probablemente hay muchas más historias si uno sale y si uno se gasta las suelas, como dicen los reporteros que es y quienes son especialistas en el reportaje, que hay que gastarse las suelas haciendo periodismo. La tercera cosa que creo que es importante que ustedes sepan es que estamos muy cerca, no digo que absolutamente ya, pero estamos muy cerca de que puedan alguno o algunos tener la posibilidad de un año de la maestría en Alemania, en la Deutsche Welle. El acuerdo va muy bien, ha sido aprobado ya por las directivas de la universidad, ha sido aprobado por el decano de la división. Tenemos que hacer unos pequeños ajustes de carácter académico, lo que nos obligan un poco a mover eso que María Mónica y Juan Manuel decían con tanta propiedad al comienzo, que es que empezábamos con la ciencia, seguimos con la antropología, con la investigación, hacemos multimedia, enseñamos asuntos de carácter técnico, después narramos, después vamos al periodismo de datos, después argumentamos, bueno, etcétera, etcétera, hasta llegar a una cosa mucho más sofisticada, que es el último semestre, la última parte del semestre anterior, que además tiene que ver con el cuarto tema que es importante que entiendan los que están interesados en seguir esta maestría, que esperemos que sean muchos. Y es, nosotros entendemos que las condiciones del mundo mediático han sido complejas, pero también sabemos que el mundo mediático ha sido capaz de sobrevivir y navegar en un mundo que se le cambió totalmente. Cuando usted es rey y de repente lo ponen en la superficie igual a cualquiera, pues usted no sabe muy bien qué hacer, porque digamos, los que informaban eran los reyes de la información en el siglo XIX y el siglo XX. Y perdieron, digamos, ese reinado un poco, pero se defendieron, digamos que se defendieron
se defendieron bien. El tema, ahora se me fue la paloma, el tema que les iba a comentar, tiene que ver con que en el pensum de la maestría, nosotros no hacemos solamente un asunto de carácter investigativo, teórico, y ya con esta exposición ya les quedará claro que nosotros también hacemos una aproximación de carácter práctico con la tecnología, pero también con el conocimiento, y que es útil para cualquier disciplina. Pero además, y eso ha sido uno de los aportes de los 17 alumnos con los que ha contado la maestría en este año y medio, es que la última parte de este convulsionado semestre, y atractivo semestre, porque es una cosa que le obliga a uno a pensar otras cosas. Si no hubiera habido este semestre, probablemente no se nos ocurre tanta narrativa y tanta cosa. Es que nosotros cerramos la maestría con un curso especial sobre emprendimiento. Nosotros sabemos que el mercado, en general para todo el mundo, esto no es un cuento de que los comunicadores tienen empleo y que los antropólogos no tienen empleo y que los filósofos no tienen y que los ingenieros sí tienen. No, en esta coyuntura la vaina se pone compleja, es verdad. Lo sabemos, pero nunca lo pensamos así, pues porque evidentemente no sabíamos que venía lo que venía, pero los estudiantes propusieron un curso intensivo sobre emprendimiento. Emprendimiento quiere decir, nosotros nos vamos a concentrar, y nos hemos concentrado, las personas que van a dictarles la última parte de este semestre son del área de administración y del área de economía de la universidad. Y lo que nos van a enseñar un poco es, hombre, cómo emprender en este mundo. ¿Sí? ¿Cómo crear empresa? Pues porque, claro, nosotros les podemos dar todo esto y es muy importante que lo sepan y lo tengan en la cabeza, pero hay que saber que hay que crear algo para poder vivir, pues porque no se pueden esperar a que de alguna manera, voy a poner un ejemplo un poco sonso, pues, pero de alguna manera, Semana, que ha hecho unos recortes importantes y que ha hecho cosas en las últimas semanas, pues los va a contratar porque sí, porque vienen de la maestría. No, hay que inventar, hay que crear empresa. Y para los estudiantes de la maestría, les anuncio que el tema que hemos propuesto es hacer emprendimiento con un énfasis comunitario, digamos, con un énfasis en proyectos para la comunidad. Vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya muy bien. Sin embargo, ustedes saben que en todos los cursos hay una cierta libertad para proponer muchas más cosas. Es básicamente una de las propuestas. Y finalmente, invito a todos los que están acá, si quieren estar, están muy invitados. En junio nosotros teníamos un encuentro, lo siento por María Mónica, María Angélica, Juan Manuel, etcétera, etcétera, porque nos íbamos a ir para Miami, pero han visto que a Trump le han salido como regular las cosas y nosotros vamos a entrar en un periodo muy complejo. Entonces no vamos a poder ir, pero ya hemos llegado a un acuerdo con la Florida International University, con quien tenemos acuerdo durante los próximos 4 años para los estudiantes de la maestría, para que vayan a Estados Unidos durante una semana y evidentemente para que se encuentren con los estudiantes de Estados Unidos una semana acá, finalmente si el campus se abre, pero por ahora vamos a hacer un encuentro aparentemente en junio digital, en el que les vamos a avisar para que ustedes estén presentes y ellos nos van a devolver lo que con tanto esmero y generosidad les dimos el año pasado, que fue un seminario sobre el rol de los medios en el conflicto y la paz. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto. Yo tengo un respaldo buenísimo en los estudiantes de la maestría que están acá y yo creo que ellos pueden contestar quizás mejor que yo, que me la paso más bien en asuntos de carácter más organizacional y bueno, también académico a veces. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y espero que hayan comprendido lo que habíamos propuesto como un diálogo alrededor del nuevo mundo
y cómo la maestría de alguna manera lo asume. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O quiere hacer algún comentario? María Daniela Romero está por ahí. Yo vi que entró, pero se me fue. María Mónica, ¿quieres cerrar, por favor, a nombre de los estudiantes de... Y María Angélica, por favor, las dos, que no sé si Juan Manuel salió porque lo perdí acá en la pantalla, pero eh, María Mónica y María Angélica quieren cerrar para acabar de hacer este, digamos, como este ejercicio de que la gente se sienta parte de una maestría que evidentemente lo que intenta es prepararlos para que se puedan desempeñar en narrativas y en hacer muchas otras cosas en el oficio que desempeñe. María Angélica. Bueno, profe, a mí sí me gustaría que se den la posibilidad de hacer esta maestría. Es una maestría donde te plantean varios retos nuevos a nivel de tecnología, de hipermedia, de manera de contar. Y eso me ha gustado mucho, sobre todo la forma de poder contar las narrativas. Hay profesores muy buenos, profesores con mucha experiencia, que te enseñan, te corrigen, están atentos, y sí me gustaría que se dieran la oportunidad de experimentar esta experiencia. María Angélica, ¿tú qué haces en la vida? Que me parece importante que los otros sepan. Yo soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad del Atlántico, soy docente, tanto en un colegio oficial como en un privado, y soy especialista en trastornos cognitivos y del aprendizaje. Correcto. Me desempeño como docente en bachillerato con los chicos mayores de los grados superiores. Tengo a cargo varias cosas como el periódico escolar y cosas así del colegio. Me imagino que para algo te ha servido este año y medio para que el periódico mejore. Sí, claro, bastante. Y para transmitir a los chicos que quieren estudiar. Sí, dime, no te oí, es que me perdí. Dale, María Angélica, sigue, por favor. Y para incentivar a los chicos que quieren estudiar comunicación. Correcto. Comunicación y periodismo. Listo. Sí. María Mónica, si quieres, cierras tú y acabas. ¡Ay, Zahira está! Zahira, ¿dónde estás? Zahira aparece. Zahira Iglesias. Profe, yo también estoy por aquí. Pues. Zahira, hazme el favor. Juan Manuel sigue ahí. Zahira, hazme el favor y tú cierras un poquito con una reflexión. Cuéntale a los que están acá un poco tú qué haces y un poco qué te ha dejado, digamos, este año y medio en la maestría. Bueno, hoy justamente estaba hablando con Juan Manuel a mediodía porque estamos organizando pues la próxima entrega, que es el trabajo acerca del COVID-19. Y hablábamos de que en realidad hemos podido poner en práctica muchísimas de las herramientas que hemos aprendido durante estos semestres en la maestría en nuestros trabajos. Yo soy jefe de prensa de Telecaribe y también soy reportera del noticiero CB Noticias y Buenas de Telecaribe. Entonces, normalmente nos acostumbramos a ver los informes noticiosos con una periodista y una voz en off, pero a través de las narrativas que se utilizan tanto para lo escrito, lo hemos podido aplicar para la gente que nos gusta mucho la parte audiovisual. Entonces, todos los profesores que la mayoría pues de los profesores que nos han tocado, pues nos ponen a experimentar, además de lo escrito, de qué otras maneras podemos contar las historias y hacer que no solamente permita la interacción con un grupo, sino que tú puedas tener diferentes plataformas para poder conocer la historia de alguien. Por ejemplo, tú puedes conocer la vivencia de una persona a través de un podcast, pero también puedes hacer una playlist con la música favorita de esa persona. O sea, muchas cosas que puedes implementar y lo puedes arrojar en un solo lugar y puedes generar diálogo, que al final de cuentas estas herramientas nos permiten es que la gente pueda dialogar a través de lo que se construye.
Entonces, la invitación es a aquellos que estén interesados, que les gusta el periodismo, que les gusta investigar, que les gusta narrar, pues que aprovechen que la universidad está abriendo las puertas para mejorar en nuestro ejercicio profesional. De hecho, yo tuve un reto bien grande y fue que para el trabajo del perfil, yo entrevisté a una persona de Trinidad y Tobago, Buenísimo. inglés, e hice un podcast totalmente en inglés y fue un reto muy chévere en realidad. Muy bien. Juan Manuel, 3 palabras y cerramos, y les agradezco a todos los que vinieron, a todos los que, a los alumnos que ya me dejaron, a los que les da nostalgia conmigo, a los nuevos, a los que están interesados en prepararse para poder contar narrativas digitales en el oficio que quieran, Juan Manuel, cerremos. Muchas gracias. Ay, María Mónica después quiere hablar, pero dale, Juan Manuel. Profe, bueno, primero que todo, pues motivar a todos los interesados que están en cursar la maestría. Realmente yo me encontraba haciendo las prácticas internacionales cuando salió que la universidad iba a abrir la maestría y estaba buscando en Estados Unidos qué podía hacer ya, porque pues en Barranquilla no existía la posibilidad de cursar una maestría y se abrió. Y yo soy de las personas que considera que nada pasa por casualidad, que todo tiene un motivo en esta vida. Creo que no fue casual que yo estando buscando una maestría y buscando en Estados Unidos, en Alemania, sería la posibilidad en la norte. Entonces creo que debemos aprovechar eso, porque son pocas las universidades en el país que ofrecen una maestría en periodismo. Y como decías, bueno, somos tres. Entonces somos pioneros en la costa caribe colombiana. Entonces debemos aprovechar eso, sacarlo adelante. Y con respecto a lo que mencionaba Zaira, pues realmente ha sido un proceso de aprendizaje constante en el cual he puesto en práctica todo lo que he venido aprendiendo durante estos casi año y medio de maestría. Y claramente la formación que tenía cuando terminé el pregrado, que era buena, no se compara a todos los conocimientos que he adquirido en la maestría, que realmente me han abierto un mundo. Y yo llevo un año en el noticiero, en Televista, y realmente mis compañeros me han dicho que se nota la diferencia, que se nota cómo he mejorado, y eso se lo debo a la maestría, porque realmente me ha abierto los ojos. Bueno, yo pensar de una buena manera parte. En buena parte, porque si uno no hace un esfuerzo para comprender este nuevo mundo y esta nueva manera de pensar, es muy difícil poder llegar a tener una cierta destreza. María Mónica, cerremos este asunto que ha sido muy amable. Entonces les voy a contar que este espacio que hemos tenido, que se va a editar un poquito, vamos a ponerlo a circular un poquito por redes, no se vayan a sentir mal si por ahí les dicen cositas o salen en otro lado. María Mónica, cerremos. Esta maestría es una oportunidad única de acercarnos al conocimiento de nuestro gran Caribe también. Es una manera única de mirarnos y de también mirar las representaciones que están en territorio y de poder conectar también con esas audiencias. En lo particular, de alguna manera, en mi ejercicio profesional como asesora y consultora en comunicaciones, pues lo he visto cotidianamente implementado y también en las investigaciones en campo que he desarrollado. Entonces, cada aprendizaje que se fortalece dentro de la maestría, de alguna manera se divulga en nuestra práctica cotidiana, en lo laboral. Entonces, de alguna manera garantía de que lo que estamos aprendiendo se está también implementando en nuestro quehacer profesional. Entonces, ello sin duda es una invitación para todos ustedes, para que se inscriban, para que se den esa oportunidad también de conectar con este nuevo mundo y este nuevo lenguaje que se está creando hoy, porque en unos años quizás seremos referentes de estas nuevas maneras de contar la región, de contar América Latina y de contar al mundo. Muchas gracias. Tengo una pregunta de una persona que no tiene micrófono y que ha hecho una pregunta que es muy importante para quienes están en pregrado, Voy a leer textualmente lo que me ha contestado, entre otras, para entrar en contacto, por favor, pueden entrar con Gina
con Mac o con Giselle Torres, los que estén interesados en, digamos, como en una cosa un poquito más puntual. Después tendrán que entrevistarse conmigo, que no tiene mucho, no se van a preocupar. Es bastante sencillo y es bastante divertido. Te voy a contestar yo, ladies. Yo hice la pregunta antes y Giselle se tuvo que ausentar hoy, pero dice con respecto al enlace con pregrado. De pregrado a posgrado, ¿listo? Pueden acceder los estudiantes que se encuentren en el antepenúltimo o penúltimo semestre de su carrera. Al acceder, reciben un 30% en su matrícula de posgrado, luego de cancelar la matrícula de pregrado. Deben contar con el visto bueno de la coordinadora del pregrado para poder ser admitidos. Espero haber respondido tu pregunta, yo, ladies. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna inquietud vuelvo y digo, con Gina, Mac y Giselle? Y conmigo, evidentemente, a mí me pueden escribir cuando quieran. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de utilidad también la presentación de las narrativas digitales para acabar de entender un poco que nosotros sí estamos tratando de comprender el mundo en el que estamos parados y estamos tratando de que lo que damos esté, digamos, encajado dentro de ese mundo y les permita a ustedes poder tener un lugar apropiado en laboral y en la sociedad. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Besos.